Voces del Patrimonio. Nuestro invitado hoy es el Monseñor Juan Salaverry. Como lo ha dicho bien el Papa Francisco, el Perú es una tierra ensantada, Lima es una tierra especialmente ensantada. San Martín de Porres. Tenemos una idea de quién es San Martín. San Martín fue un hombre de una profunda espiritualidad. Las virtudes del servicio, de la caridad, de la inclusión, brotan de esa experiencia de Dios que él cultivó desde la vida familiar. Voces del Patrimonio. ¿Cómo están, amigos y amigas de Voces del Patrimonio? Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que hemos estado esperando por bastante tiempo y que ya las fechas nos están dando la posibilidad de poder compartir con ustedes. Además, nuestro invitado hoy es el Monseñor Juan Salaverry, del cual vamos a hablar del tema que les estoy proponiendo, que es San Martín de Porres. Monseñor Salaverry, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Duncan, por la invitación y gracias por la iniciativa de poder dar a conocer el patrimonio no solamente cultural de la arquidiócesis, sino el patrimonio espiritual que la arquidiócesis de Lima tiene en estas figuras tan importantes para la fe de nuestro pueblo. Como lo ha dicho bien el Papa Francisco, el Perú es una tierra ensantada y tal vez tendríamos que reelaborar esas palabras del Papa Francisco. Lima es una tierra especialmente ensantada, con estos santos tradicionales que son parte de la vida y de la santidad de nuestra iglesia limeña. Gracias por este aporte inicial, Monseñor. Y lo que nos trae ahora aquí es San Martín de Porres. Todos tenemos una idea, ¿no? Las personas que profesamos la fe católica, incluso las que no tenemos una idea de quién es San Martín. Él vivió en un ámbito colonial, en la época colonial. ¿Cómo debemos entenderlo, Monseñor? ¿Cómo debemos aceptar a San Martín? La figura de San Martín de Porres es una figura histórica en un contexto virreinal muy importante, de crecimiento de la Iglesia, de consolidación de la experiencia de fe de nuestro pueblo sencillo, de crecimiento grande de la presencia de órdenes religiosas con diversos conventos. Cada orden tenía varios conventos en Lima, además de la presencia de monasterios. San Martín nace cuando ya el primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, había fallecido. La iglesia de Lima estaba en espera del siguiente arzobispo, Santo Toribio de Mogrovejo, que va a confirmar a San Martín. Entonces nos encontramos en un contexto eclesial muy singular, de mucha riqueza, de fortalecimiento de la vida religiosa y de la vida espiritual de nuestro pueblo, pero también en un contexto socioeconómico muy peculiar. Éramos parte del Reino de España. Los historiadores fijan muy bien actualmente que no éramos colonia de España, sino parte del Reino de España, y como virreinato, pero con unas escisiones sociales bien marcadas que se hicieron sentir en la vida de San Martín, tanto en su vida familiar como en su experiencia religiosa, pero que él asumió con una fuerza, con una valentía y con una capacidad para integrar toda esa realidad en su vida realmente admirable. Creo que esa primera aproximación al contexto eclesial y al contexto cultural, social, que se vivió en la época de San Martín, y cómo él asume esa realidad, es sumamente importante. Atendiendo lo que usted nos está manifestando, Monseñor, hay conceptos
que de la vida de San Martín que son muy actuales, ¿no? Por ejemplo, la inclusión. Estamos todos luchando desde todos lados por ser más inclusivos, porque el país, nuestro Perú, sea más inclusivo. Y San Martín, desde lo que usted nos está relatando, ya generaba la inclusión. Yo, antes de hablar de la inclusión y de otras virtudes grandísimas e importantes de San Martín, yo iría hacia la fuente de todas estas virtudes. San Martín fue un hombre de una profunda espiritualidad, Y tal vez las virtudes del servicio, de la caridad, de la inclusión, de otros muchos elementos que forman la gran riqueza paradigmática de San Martín para todo peruano, brotan de esa experiencia de Dios que él cultivó desde la vida familiar. La primera catequista para muchos de los peruanos es la madre, es la abuela. San Martín tuvo una madre muy religiosa y desde la experiencia familiar, la madre Ana Velázquez indujo a San Martín hacia una experiencia religiosa que sembró el Evangelio en su vida, y entonces la inclusión no es una novedad de San Martín, es una novedad del Evangelio de Jesucristo. Entonces creo que la fuente de lo que nosotros podemos descubrir como la herencia espiritual de San Martín está sobre todo muy sembrada en su experiencia religiosa, en la captación personal del Evangelio y de cómo él profundizó en el Evangelio, contempló el Evangelio y luego dio los frutos de ese Evangelio a los demás. San Martín era dominico, como yo soy dominico. Y hay una máxima en nuestra orden que viene de Santo Tomás. Contemplari et contemplata alistradere. Contemplar y dar a los demás los frutos de la contemplación. Yo creo que la vida de San Martín fue una contemplación del misterio de Cristo, asumió ese misterio de Cristo y luego lo que nosotros reconocemos como virtudes son los frutos de la contemplación de la vida espiritual profunda de San Martín. Monseñor, y ahora que hemos tocado estos temas, incluso ya hemos pasado por el hecho de cómo deberíamos o cómo debería la tecnología prestarnos un servicio de cercanía, si alcanza el término, entre comillas, crítica a los esfuerzos de la Iglesia por hacer más grande la figura de San Martín o hacerla más adecuada o hacerla más justa? No sé si una crítica, pero la lectura de la vida de San Martín hay que leerla desde su propio contexto, como hemos empezado hablando del contexto, pero hay que tratar de actualizar la figura de San Martín, porque a veces se le han planteado a la historia de San Martín algunos tópicos, la figura de la humildad, los milagros de San Martín portentosos, la obediencia de San Martín, incluso el soporte de San Martín frente a las humillaciones. Pero en Martín hay mucho más cosas que el milagro de lavar el azúcar rubia para convertirla en azúcar blanca, o la tradición de Ricardo Palma de mantener en el aire al albañil que se cae. Estas cosas quedan muy grabadas. Pero, por ejemplo, el cultivo de la espiritualidad de Martín, la alegría y el gozo de San Martín, la alegría de la experiencia de Dios
que él contagiaba, el sentido misionero de San Martín, la caridad, una caridad elocuente a lo largo de toda su vida, el servicio a todos, sin medida, no es solamente el que coge la escoba y comienza a barrer el convento, sino el servicio a todos. A este palacio ha venido San Martín y atender algunas conversaciones con el virrey, aun cuando él tenía sus preferencias por atender a los pobres, no dejaba de atender a todos. Creo que los tópicos que se han planteado tradicionalmente nos han ayudado a percibir una figura de San Martín de Porres importante, emblemática, pero estos tópicos, como suele suceder, pueden opacar una visión más amplia y más profunda de lo que significa Martín de Porres y nos pueden poner algunas trabas para ver lo actual de la predicación de San Martín, del ministerio de San Martín y la actualidad de su carisma personal y de su riqueza para la iglesia de hoy. ¿Cómo tomar todos estos tópicos desde el servicio, desde la trascendencia, la grandeza de San Martín, para que los jóvenes puedan acercarse a esta figura? ¿Cómo hacer que los jóvenes vengan a San Martín o vayan a San Martín? La actitud de servicio de San Martín ha sido siempre uno de los elementos presentados en las biografías de San Martín, pero no ha sido solo un servicio a los pobres. San Martín ha servido a todos, y a todos con un cariño y con una caridad evangélica grande. Autoridades eclesiásticas, incluso dentro de la orden, la obediencia y el servicio de San Martín a frailes que eran superiores y que no lo trataban tan bien. San Martín atendía la portería de indios, la segunda portería del convento, donde iban españoles venidos a menos, que necesitaban ayuda, negros enfermos, indios menesterosos. La generosidad de San Martín en su servicio era un servicio que se planteaba a todos. A veces pensamos que el servicio en la iglesia tiene que ser solo a los pobres, o algunas autoridades piensan que el servicio es el servicio para una élite sirviéndose de los mismos cargos. San Martín nos muestra que amar a Dios es amar sin medida y amar a todos. Entonces, una aproximación a San Martín desde la amplitud de su vida, sin perder la alegría, sin perder la capacidad para atender a todos y en los momentos más oportunos, pues ahora que hay tantos programas de Cáritas para atención a los pobres y ayudar a las ollas comunes, San Martín nos dice que ese ejercicio de la caridad hay que ampliarlo, porque todos necesitamos de la caridad de Cristo y hay organizaciones de ollas comunes, organizaciones para los pobres, pero hay gente que no está dentro de esas organizaciones, a quien él atendía con caridad. Venir al Palacio Arzobispal para atender al arzobispo de México que estaba enfermo, también era caridad, también era ejercicio de esta caritas que es la máxima virtud teologal. Entonces podemos entender que los jóvenes pueden y deben empezar a
tener trascendencia en esto del servicio, en esto que es tan importante en brindar la caridad, acercarse a quien lo necesita sin ningún reparo. Y al inicio de la conversación, Monseñor, usted nos decía algo que había transmitido el Papa, ¿no? Que Lima es una tierra ensantada. En agosto es Santa Rosa, en octubre es el Señor de los Milagros, noviembre es San Martín, pero algo que muchos no conocen, yo no lo tenía en cuenta, es que el 9 de diciembre es el cumpleaños de San Martín de Porres. El 9 de diciembre es cumpleaños de San Martín de Porres. Tradicionalmente celebramos los dominicos el 9 de diciembre el cumpleaños de San Martín de Porres. En realidad no se sabe qué día nació. Pero está el registro en la parroquia de San Sebastián que fue bautizado el 9 de diciembre. Yo he visto ese documento en el archivo. Y entonces celebramos una gran fiesta y se acaban los cultos en honor a San Martín en nuestro convento del Santísimo Rosario el 9 de diciembre, el día del cumpleaños de San Martín. Y usted quisiera que el 9 de diciembre, independientemente de si es la fecha exacta o no, pero hay una fecha en el archivo donde se justifique el bautizo de San Martín ese día, ¿cómo quisiera que se celebre o cómo quisiera que trascienda eso a la comunidad católica? Nosotros habitualmente celebramos nuestro cumpleaños, el día de nuestro nacimiento. La gente nos saluda, nos da muestras de cariño, nos expresa buenos deseos porque hemos nacido tal día. Pero pocos son los que recuerdan y celebran el día cuando nacen para Dios. El 9 de diciembre es el bautizo de San Martín y es el día en el que él nace para Dios. Porque el bautismo es volver a nacer, como le decía Jesús a Nicodemo, hay que volver a nacer, hay que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo se extraña, ¿cómo es esto de volver a nacer? Pero en el bautismo volvemos a nacer para Dios. Y celebrar el 9 de diciembre el nacimiento de Martín nos puede recordar que hay un momento en el que nosotros somos configurados por la gracia como hijos de Dios. Gracias primero por su participación. Estamos haciendo un recorrido y estamos hablando de temas que son muy importantes dentro de la figura de lo que es nuestro santo San Martín de Porres. Pero hay una vinculación fuerte, ¿no? Con Santa Rosa, con Santo Toribio, con San Juan Macías. Está la vinculación con la iglesia aquí en Lima, la devoción. ¿Cómo debe trascender esta situación, Monseñor? Si uno se plantea cómo han sido aquellos albores de la iglesia de Lima, con un crecimiento de la fe tan intensamente vivida, que ha marcado toda la historia de nuestra iglesia de Lima hasta hoy, pues uno ve que ha habido una riqueza insondable en esos primeros años de la instauración de la fe en nuestro pueblo. La figura de San Martín, que a veces se ha planteado como una época de convivencia entre estos tres santos peruanos que ha dado nuestra orden dominicana, Santa Rosa, San Martín, San Juan Macías, pues tiene un proceso. San Martín conoció a Santa Rosa y la tradición apócrifa pues cuenta que ha tenido varios encuentros con Santa Rosa. Santa Rosa era una terciaria dominica que participaba constantemente en la vida cultual de nuestra Basílica del Rosario. Santa Rosa tenía una devoción grandísima a la Virgen del Rosario y San Martín también. Y entonces se habrán encontrado muchas veces en la Basílica del Rosario, en momentos de oración. Pero Santa Rosa y San Juan Macías no se conocieron.
Martín es el nexo que conoce a ambos. Después de la muerte de Santa Rosa, aparece la figura de San Juan Macías, un pastor que vive en la hacienda del Patrocinio, en el Rímac, un emigrante español que no viene a buscar fortuna, que viene a buscar a Dios. Y San Juan Macías, inquieto por hacer proceso en la vida dominicana, toca las puertas del convento del Santísimo Rosario. Y ahí se encuentra con San Martín, que le dice, aquí no, en el convento del Rosario no, y lo manda a otro convento que teníamos nosotros, de recolección, de una vida más observante, más espiritual, más recogida. Lo envía al convento de la Magdalena. Y hay notas biográficas de San Martín que, aunque envió a San Juan Macías para el convento de la Magdalena, porque era un convento de estricta observancia, y Santo Domingo en ese tiempo, Santo Domingo, el convento de Rosario, era un hervidero de frailes que iban y venían de las misiones, de todas las partes del Perú. Iniciaba la Universidad de San Marcos, los catedráticos, los alumnos participaban, rompían la clausura conventual. San Martín, con mucho ojo, viendo el valor contemplativo de Juan Macías, lo envía a la Magdalena. Pero José Antonio del Busto, en una muy buena biografía que hace de San Martín, en base a los documentos del proceso diocesano de San Martín, cuenta, en uno de los testimonios que él recoge, que Martín, cada vez que el prior declaraba fiesta en el convento, se iba a la Magdalena a hacer oración y a hacer penitencia. Cada vez que el prior declaraba que había un día de fiesta, un día de descanso para la comunidad, Martín no, se iba a la Magdalena a hacer oración con San Juan Macías. Es bellísima la aproximación, no solamente hacia la Magdalena, sino que cuando San Martín iba hacia la zona de San Juan de Amancaes, la gran fiesta de San Juan de Amancaes tradicional en Lima, y tenía que pasar por el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, también se detenía porque había un hermano cooperador, un hermano lego franciscano, de gran santidad, y se detenía a conversar con aquel hermano, cuyo nombre no queda registrado, pero con aquel hermano con quien sostenía unas pláticas espirituales y momentos de oración muy importantes antes de buscar a los indios en San Juan de Amancaes. Entonces, el Señor nos premió en una época de santidad que ha marcado la vida de la Iglesia de Lima, y yo creo que los que vivimos en Lima tenemos que sentirnos bendecidos por estos grandes monumentos de santidad, de caridad, de vida evangélica, inspiradores de nuestra fe. Le agradecemos, Monseñor Juan, de verdad, el tiempo que se ha tomado. Sé que, no sé, además lo sé, que he tenido que hilar muy fino para que usted esté aquí hoy. Y gracias por su paciencia, gracias por su compromiso. Y lo que usted quiere decir para terminar la conversación. San Martín de Porres no es solo patrimonio de la Orden Dominicana, tampoco es solo patrimonio de Lima, es patrimonio del mundo entero, y es patrimonio de la fe de nuestro pueblo sencillo. Las fiestas en honor a San Martín de Porres son fiestas de nuestro pueblo. Si vemos nosotros
las expresiones de fe en las múltiples iglesias, hermandades donde se rinde culto a San Martín de Porres, la gente sencilla se acerca a él y él sigue impartiendo esa caridad evangélica que impartió en su momento. Yo soy dominico, soy de la Orden de Predicadores, y yo diría que el mejor predicador que ha tenido la Orden en el Perú ha sido San Martín. Tal vez no ha predicado desde la cátedra, no ha predicado desde el púlpito, pero ha predicado con sus manos, ha predicado con su mirada, ha predicado con el corazón, y hasta ahora sigue predicando de esta manera. Y por eso mi provincia, la provincia de San Juan Bautista del Perú, agradece infinitamente a Dios porque nos ha permitido tener un hermano de la talla de San Martín. Y esta gratitud a Dios debe ser también la gratitud de la Iglesia de Lima, de habernos regalado como un don especial la presencia de San Martín, no en nuestra historia, la presencia de San Martín en la vida de la Iglesia de hoy. Amigos, muchas gracias por su atención en un nuevo episodio de Voces del Patrimonio. Cuídense mucho. Hasta luego. Voces del Patrimonio.